Seguinos en Instagram, @ecomedios. Comienza Asteriscos, toda la información clave a mitad de semana. Un equipo listo para el análisis de toda la realidad. Asteriscos, el programa de José Calero en Ecomedios, AM 1220. ¿Qué tal? Buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica. Bueno, hay mucho para comentar. En primer lugar, ruido en los mercados. ¿Qué está pasando? ¿Le creen, no le creen a el ministro de Economía Luis Caputo, a un presidente como Javier Milei, que es de profesión economista? En el gobierno dicen que está todo bien, pero lo concreto es que hay un ruido, y ese ruido estaría vinculado con que no parece clara la salida del cepo cambiario, las restricciones al tipo de cambio. Los inversores dicen que si no se levanta el cepo cambiario será muy difícil que lleguen dólares a la Argentina, un país que los dólares que llegan los encierra y después no los deja llevar. Y hay muchos sectores que necesitan inversiones, empezando por la energía, el gas, el petróleo, siguiendo por la minería y el litio, que se está convirtiendo en la vedette de los activos mineros. El agro también necesita inversiones. Al agro le fue bien este año, pero necesita la llegada también de inversiones. Bueno, la industria petroquímica. Hay distintos sectores que necesitan capital. Siempre tenemos que tener en cuenta que Vaca Muerta es un recurso fenomenal. La Argentina tiene la suerte de haber encontrado Vaca Muerta, pero los recursos petroleros, el gas, hay que extraerlo para que después rindan para la riqueza del país, y para extraerlo se necesita invertir muchísimo dinero. La Argentina, de persistir las restricciones cambiarias, va alargando la posibilidad de que lleguen esas inversiones a la Argentina. Bueno, es un tema que se notó con fuerza en estos días, se nota la desconfianza, y el ministro de Economía, Luis Caputo, lo que está haciendo es tratar de que ese horizonte de confianza empiece a aparecer. Hoy hizo una jugada interesante, que fue adelantar las variables vinculadas con el presupuesto nacional, que es un proyecto que se presenta a mediados de septiembre. Bueno, hoy lo que hizo fue anticipar un poco los lineamientos de lo que se está trabajando, para que de alguna manera los mercados empiecen a ver que, por un lado, el gobierno va a mantener el superávit fiscal. Este es un dato esencial, clave para los acreedores. Necesitan tener un horizonte de previsibilidad de que van a cobrar, el rendimiento de sus bonos, la devolución de las deudas. Eso solo se logra en un escenario como el que tiene la Argentina, con un equilibrio fiscal que permita contar con divisas para realizar esos pagos. También Caputo dio algunas proyecciones sobre el dólar oficial. Dijo que va a estar alrededor de 1.016 pesos a fines de año. Bueno, empezó a dar lineamientos también sobre el escenario inflacionario, y ratificó que el gobierno pone como prioridad número uno el equilibrio de las cuentas públicas y bajar a cero la emisión monetaria. ¿Qué es lo que está haciendo ruido también en los mercados? Bueno, esta intención de transferir la deuda que tiene el Banco Central con las entidades financieras, pasársela al Tesoro. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? La previsibilidad de alguna manera de pago baja un escaloncito. No es lo mismo tener una acreencia con el Banco Central que con el Tesoro, que en el pasado ha tenido
varios traspiés. Bueno, no está muy clara esa negociación con las entidades financieras, con los bancos, y esto también está haciendo ruido en el mercado financiero, un mercado financiero que hoy se recuperó un poco, bajó el riesgo país, mejoraron las cotizaciones de los bonos y las acciones también operaron en positivo. En un ratito vamos a tratar de hablar con un especialista para conocer con más detalle, bueno, cuáles son las variables clave que están en juego, porque este escenario es indudablemente complejo, más para un país como la Argentina, que genera desconfianza en el mundo porque a lo largo de las décadas ha sido un incumplidor, un defaulteador serial, y bueno, eso hace que el mundo desconfíe, ¿no? Dónde poner su dinero. Vamos a hablar ahora con el economista Agustín Monteverde, amigo de la casa. Siempre es interesante conversar con él. Agustín, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, José, ¿cómo estás vos? Bien, nos interesaba conversar un ratito, Agustín. Yo estaba comentando lo que ocurrió estos días, bueno, cierta eh, preocupación, para decirlo de alguna manera, sobre qué va a pasar con las restricciones cambiarias, cuál es el horizonte de salida para eso, la estrategia. Y bueno, queríamos consultarte cómo estás viendo este escenario, cómo estás observando esta supuesta segunda etapa del plan económico. Yo creo, José, que en el marco de una situación digamos, de cierta tensión que hubo a nivel internacional, donde hubo caídas en general para los mercados emergentes, asistimos en el marco local a un tour de force para torcerle el brazo al gobierno, montado supuestamente, así por lo menos se expresaba, sobre las imprecisiones o el estilo con que se dio la conferencia de prensa del viernes pasado. La verdad es que atribuir a la conferencia de prensa este problema es como que me digan que hubo una corrida porque a alguien no le gustó la corbata de Santiago. No, tiene poco que ver, digamos. En cuanto al contenido técnico, digamos, de esta conferencia de prensa, en realidad da para alegrarse en términos macroeconómicos, lo cual no significa que para algunas entidades financieras eso sea necesariamente una buena noticia. O sea, no hay duda que hay un ordenamiento económico importantísimo. Tengamos en cuenta que los pasivos remunerados y los puts son las dos principales bombas nucleares de ese racimo de docena y media de bombas que dejó la administración anterior, y estas son justamente de las más complejas en resolver, y lo que se anunció justamente es el programa para acabar ya con ellas. En el caso de pasivos remunerados estaban ya, se ha achicado mucho la posición, se ha trabajado muchísimo en ese plano. Faltaba más en el caso de los puts. Vos ten en cuenta que ambas son deudas, para tener una idea de la peligrosidad de lo que significan, vencen todos los días decenas de miles de millones de dólares. En algún momento representaban más de 50.000 millones de dólares. Y que además de todo, los intereses en sí de los pases son claramente inflacionarios. Es emisión pura. Bueno, lo que han anunciado es que se acaba eso. Así que en realidad no había razones para, por la conferencia de prensa en sí, digo, para generar esto. Pero sí, algunas entidades decidieron
aprovechar esos dos revólveres que le dejó la administración anterior a los bancos, me estoy refiriendo nuevamente a los pasivos remunerados y a los puts, y jalaron el gatillo y se hicieron de pesos. Bueno, habrá que ver cómo termina todo eso. Y creo que hoy empezó ya a tomar el cauce más normal del mercado. Incluso también ayudó que la situación internacional pareció ya estabilizarse. Y bueno, y acá estamos. Indudablemente hay muchos inversores mirando, Agustín, el horizonte que pueda tener el levantamiento del cepo cambiario. ¿Esto cómo lo estás visualizando? ¿Qué chances te parece que hay de ir hacia una eliminación de las restricciones cambiarias? Si me preguntás, a mí, yo probablemente me hubiera inclinado o yo alentaba el levantamiento del cepo cambiario en el primer día de este gobierno. Ahora, es fácil decirlo en mi posición, donde yo estoy cómodamente sentado en un sillón. El tema es tomar esa decisión sentado en la silla eléctrica. Claro. Entonces, hay que tener en claro que el camino elegido por el gobierno, el de no levantar el cepo en el primer día, se hizo para reducir el daño. Que facilitaba el trabajo posterior enormemente, pero en el camino, ese primer mes iba a ser realmente calamitoso. Por eso, una vez que se decide no levantar el cepo, es que se logra el milagro, y lo digo así porque sé que parece un contrasentido, el milagro de haber tenido solamente 25.5% de inflación en un mes que podría haber sido muchísimo más alto, y tanto más si se levantaba el cepo, ¿no? O sea, porque literalmente era levantar de una la tapa de una olla a presión. Ahora, una vez que elegiste este camino, bueno, ahí quedas atado a un programa mucho más duro, sumamente exigente, de disciplina fiscal y monetaria, y es un camino obviamente mucho más tortuoso, y donde vos lo que tenés que hacer es no cumplir plazos, sino cumplir ciertas condiciones para poder levantar el cepo. Porque si yo a aquellos que dicen con tanta liviandad, bueno, ¿cómo no se levanta el cepo ahora y qué sé yo? Yo me pregunto si son conscientes, y yo creo que muchos son conscientes de ello. Lamentablemente yo veo mucha mezquindad, mucho resentimiento, y no solamente eso, en algunos casos veo intereses en juego, porque no se le puede escapar a un profesional. Yo puedo entender que un no profesional no lo tenga claro, pero a un profesional no se le puede escapar que hoy levantar el cepo significaría un salto de todas las variables. No están dadas las condiciones. Todavía se ha hecho un trabajo enorme en reducción del tema de los pasivos remunerados y demás, pero acá hay que acabar con los problemas que ensucian el balance del Banco Central y fortalecer las reservas. Bueno, es un camino que lleva algún plazo, y eso no es una cosa que se determine de antemano, el plazo, porque también depende de la interacción de los agentes económicos. Y Agustín, en este primer semestre ha habido un impacto muy grande de la recesión, la caída del consumo sobre el desempleo. Ha habido muchos despidos, hay suspensiones, grandes empresas que están paralizando un poco su producción porque ya no tienen dónde guardar los stocks de mercadería. Javier Milei intentó las últimas semanas instalar la idea de que la economía va a tener una recuperación rápida, la famosa recuperación en B corta,
¿Vos cómo estás observando, teniendo en cuenta que hoy, este año ya, según admite el propio gobierno, va a haber una caída de la actividad económica 3,5%? ¿Cómo estás observando la posibilidad de empezar a revertir esto? No, yo creo que, a ver, yo creo que se hizo pie en algún momento entre marzo y abril, se hizo fondo. Se ven signos de recuperación en diversos sectores. Lo que pasa es que el ritmo de recuperación no lo marcan los deseos que tengamos ni nosotros ni el gobierno. Ujú, El ritmo de recuperación lo va a ir marcando los propios inversores. Y otro tema, ¿no? Veo que algunas veces incluso el propio gobierno habla de los inversores como si fueran seres, no sé si extraterrestres, pero sí extranjeros. No, yo hablo de inversores en sentido amplio y empezando por los locales. Creo que hay señales por ejemplo, en la construcción ha aumentado mucho la superficie a construir, los permisos de superficie a construir en la construcción privada, además. Bueno, en la medida en que la gente empiece a mover la plata, vos me hablabas de los stocks, es cierto, las compañías acumularon inmensos stocks porque preveían una hiperinflación. Entonces, ujú. la forma de protegerse frente a la hiper era inmensos stocks. Y han tratado de defender el pricing que hicieron con expectativas de hiperinflación. Y bueno, así les salió, no vendían media unidad, entonces se empezó a ver procesos incluso de baja de precios y demás. Un caso clarísimo, yo compré auto en diciembre. Si lo comprara hoy, literalmente lo compraría 10% abajo, tal vez un poquito más abajo, y además de todo me dejarían pagar la mitad, bueno, mitad de contado y la otra mitad en 36 cuotas sin interés. Entonces, este tipo de cosas empiezan a movilizar el consumo, la demanda de incluso de bienes durables, como es el caso de los autos. Por eso también se está viendo crecimiento, no interanuales, porque acá también la trampa está en quedarnos siempre en el análisis interanual. No, obviamente, no, es como que me digan de que pretendemos crecer frente como estábamos hace 10 años atrás, o 20 o 30. No, el tema es crecer frente al mes previo, y que el próximo mes nuevamente se crezca frente al mes previo e ir haciendo una curva de crecimiento. Ahora, lo empinada de esa curva de crecimiento va a depender de en la medida en que vaya cayendo la timidez frente al riesgo argentino, ¿no? Ujú. ¿Qué proyección de inflación están haciendo ustedes para junio, Agustín? Mira, va a estar, seguramente va a estar en torno al 5, levemente arriba, pero hay que aclarar que unos 2 puntos, dos puntos y pico, es inflación antigua. ¿Qué Ujú, quiero decir con inflación antigua? Y son ajustes de precios relativos, concretamente de tarifas de servicios públicos que estaban congelados y que se está asistiendo a fuertes recomposiciones en cuotas, pero recomposiciones importantes por todo el atraso que tenían, y, y que han calentado el índice, porque si es por la inflación núcleo, no solamente no solamente siguió dando buenas noticias, siguió bajando, y hoy tendríamos, si fuera por la inflación núcleo, en torno, yo te diría, entre el 2,5 y el 3%, ¿no? ujú, Eh, ujú. y eso le da ¿Qué- en general no solamente a nosotros, sino a la mayoría de nuestros colegas. Eh, Así que el tema es que los números de inflación en algunos meses, por ejemplo ahora en julio creo que no va a ser tanto,
porque han corrido algún ajuste que se pensaba para julio, en algunos meses van a venir ensuciados, como te decía, por la inflación antigua, porque cada vez que vos congelaste tarifas, lo único que hiciste fue no reprimir inflación, sino postergar inflación. Y bueno, y ahora estás empezando a reconocer esa inflación del pasado en los precios de hoy. No, concretamente todos sabíamos que no podía ser que la luz valiera menos que un paquete de velas, ¿no? Ujú, ujú. Agustín, gracias como siempre, un fuerte abrazo. Un gusto, José, hasta luego, un abrazo. Ahí estaba el economista Agustín Monteverde en Asteriscos. Lo que necesitas saber está en Asteriscos con José Calero. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown. Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na. A lo mejor resulta mejor así. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Bien, 23 minutos pasaron de las 21. Bueno, los Macri contra Milei. Han salido en tándem el expresidente Mauricio Macri y su primo, el jefe de gobierno porteño Jorge, a reclamar que se cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Estado Nacional devolverle el porcentaje de coparticipación que en su momento Alberto Fernández le quitó a la ciudad para dárselo a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. Primero habló Jorge Macri hoy, dijo que los inversores también están atentos a los fallos que no se cumplen, cuestionó eso en alusión directa a el fallo de la Corte Suprema, dijo que esa restitución asciende a nada más y nada menos que 2.000 millones de dólares en este momento y que todos los meses se van acumulando 70 millones de dólares en intereses. Le advirtió al gobierno de Javier Milei que ya va siendo hora de que esa deuda se salde. Bueno, Jorge Macri fue duro en el reclamo, dijo que ya pasaron casi 7 meses del gobierno de Javier Milei y no hay novedades sobre el cumplimiento de ese fallo de la Corte, así que hay otro ruido allí. Ya sabemos que Mauricio Macri tiene diferencias de criterio con Javier Milei y políticas, porque Milei está apuntando a el año próximo capturar, aparte del votante pro, del votante macrista puro, para las legislativas del 2025. Eso no le hace
gracia alguna al expresidente, tampoco al jefe de gobierno, su primo Jorge. Y bueno, parte también de este reclamo de hoy concreto, porque en definitiva están pidiendo que se cumpla un fallo de la Corte, tiene un trasfondo político, según los analistas, vinculados con estas diferencias que se juegan rumbo a las elecciones del 2025. No le viene bien a Milei tener estas discrepancias también con quien de alguna manera sería un socio político, ya bastante tiene con la dura pelea diaria con la oposición, así que habrá que seguir también en detalle cómo evoluciona este tema, porque también suma ruido, ¿eh? Decíamos que había un ruido en la economía, bueno, también, la política también suma ruido. El gobierno está intentando avanzar con una reforma laboral, hay cambios que ya están en marcha, otros que se están analizando. Por supuesto, la CGT resiste cualquier modificación en las leyes laborales, pero queríamos tener un panorama un poco más preciso sobre lo que está ocurriendo. Y lo tenemos en línea a Federico Basile, es asesor de empresas en materia laboral desde hace 3 décadas y socio del estudio Tabarone, Robelli, Salín y Miani. Federico, José Calero lo saluda, ¿cómo está? Hola, José, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, Gracias bien. por la Bueno, invitación. el tema de Gracias. la reforma laboral y las leyes laborales en general no es una cuestión muchas veces muy sencilla de comprender, por eso queríamos conversar unos Mm. minutos con usted para ver, bueno, dónde estamos parados con esto, ¿no? Hay iniciativas en materia laboral, ¿a qué escenario nos estamos enfrentando? Bueno, estamos parados de una manera muy distinta a la que estuvimos parados, te diría, últimos 50 años, ¿no? Porque tenemos próximamente por ser publicada en el Boletín Oficial, esperando ansiosamente la publicación en el Boletín Oficial de la ley que fue aprobada, la ley Bases, aprobada en diputados la semana pasada, ¿no? Jueves pasado a la noche, tuvimos madrugada del viernes, pasó por diputados la aprobación. Finalmente, después de 6 meses de negociaciones, debates, idas y vueltas, desde vos recordarás, diciembre, con el decreto Sí. 70-2023, y después la primera iniciativa, muy discutida. Este decreto tenía un capítulo laboral muy, muy amplio, que fue suspendido por la justicia en función de tantos reparos que mereció de muchos sectores. Bueno, después de la suspensión de ese decreto y específicamente de todo el capítulo laboral, Ujú. esto corrió un tránsito muy, muy difícil, con mucha negociación, a tal punto que hoy tenemos, no obstante, una reforma laboral muy, muy significativa y muy importante. Después veremos si existen, obviamente hay reparos jurídicos frente a muchos artículos de la reforma, pero la realidad es que hay una verdad objetiva y categórica de que tenemos una reforma, eh, realmente muy significativa, que como te decía antes, lo hemos visto en 50 años. Yo hago derecho laboral hace 30 o 35, y ya antes que eso, los estudios que he tenido de antecedentes legislativos, no han habido semejante nivel de reforma. Entonces, bueno, ansiosos esperando ahora la publicación del boletín oficial y ver después cómo transita la vida y la salud de la reforma laboral que tenemos a través de la ley Bases. Digo esto porque, vos mencionabas muy bien antes los reparos que puede tener el sector sindical, lo que ha tenido el sector sindical, reparos los cuales generaron que, desde un capítulo laboral de decreto 70, que tenía alrededor de 40 y pico de artículos, a los 20 y pico cortos que tiene este decreto, que tiene esta ley, evidentemente la participación y presión sindical ha tajado bastante, ¿no?
y específicamente se ve a través de, se quedaron en el camino algunos artículos que eran interesantes a nivel colectivo, a nivel de negociación colectiva, a nivel de convenios colectivos de trabajo, a nivel de cuotas de afiliación y cuotas de solidaridad. Pero bueno, es una materia más complicada. Lo cierto es que evidentemente la reforma implica un cambio de época y va a generar y va a necesitar un cambio cultural muy grande, porque apreciar, digamos, las modificaciones que esta ley está trayendo, bueno, no va a ser fácil para la justicia o no va a ser fácil para los actores sociales, aprender y te diría convivir con algunos artículos de la ley que efectivamente implican un cambio sustancial en la forma de ver el derecho laboral. Y básicamente en cuanto a temas básicos de relación de dependencia. Cuando un trabajador es un empleado dependiente de una empresa, el concepto de dependencia está cambiando de alguna forma a través de esta reforma. Bueno, este indudablemente alude a, bueno, hay muchísimos casos de monotributistas, por ejemplo, que brindan servicios a distintas empresas. ¿Esta reforma intenta clarificar esa situación? Exacto, José, es un punto importante la reforma que va a ser discutido en sede judicial seguramente, y lo que hace la reforma es modificar, en primer lugar, por ejemplo, el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo a los contratos de servicios. Contratos de servicios como los que vos mencionabas, los más elementales o básicos de un agente comercial, por ejemplo, un agente de comercio, una locación de servicios profesionales. El mensajero que va a un establecimiento determinado para recoger la correspondencia del día. Bueno, hoy ya con la digitalización no tenemos tantos mensajeros, pero el motoquero, una persona que puede ir a una empresa diariamente y presta un servicio determinado, y hace un contrato de servicios, por ejemplo, y presenta facturación mensual. Esa persona, bajo los términos tradicionales de la Ley de Contrato de Trabajo, era tratado como una persona independiente o un prestador independiente bajo la órbita judicial y bajo, digamos, antecedentes judiciales innumerables a lo largo del tiempo. Bueno, la justicia no dudaba nunca, o no duda nunca, de que verificándose una prestación continua, con recurrencia continua de asistencia a esta persona en el establecimiento de la compañía, existiendo lo que llamamos el triple orden de subordinación jurídica, técnica y económica, ese trabajador independiente se convertía por imperio legal y por definición judicial en un empleado en relación de dependencia. Entonces esto generaba esta industria de juicios que tanto se ha hablado, y los juicios de condenas exuberantes por tener a una persona que presta un servicio a una compañía sin relación de dependencia. Esto definía una registración irregular. Bueno, bajo los términos de la reforma, estos contratos de servicios quedarían fuera o quedan fuera del marco de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, de manera tal de que ya no tenemos una situación de irregularidad registral, una situación de empleo en negro, sino una situación que la ley contempla como un trabajador que está fuera del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, fuera de la relación de dependencia. Entonces, esto es una muy relevante distinción, modificación que hace la reforma. ¿Qué otros elementos, Federico, qué otros elementos tiene la reforma que podrían indicar que va a haber más generación de empleo una vez que se ponga en marcha? Bueno, de la generación de empleo, viste, yo tengo mi particular opinión en el sentido de que una ley, la letra de una ley no va a determinar un sensible crecimiento del empleo. Yo no soy
de opinión de que un instrumento legal puede generar empleo. La generación de empleo pasa por otros, muchos costados muy diferentes, ¿no? Porque vos necesitas, hablabas recién con el economista, con Agustín, del tema de expresión del país, el tema económico, la macro y la micro. La ley de bases podía ser un elemento para tener en cuenta los efectos de mirar un poquito con mayor optimismo al país a futuro. Pero la ley lo que hace en todo caso es facilitar la gestión de capital humano, la gestión de las relaciones laborales. Esa facilitación y esa eficientización en el manejo y en la gestión no genera empleo, lo que sí provoca es la sustentabilidad económica de las compañías y facilita la actividad diaria en la gestión. La ley avanza sobre esto también, en el tema de la simplificación de los registros laborales, avanza también en cuanto a los programas de regularización de empleos no registrados o deficientemente registrados, planteando la posibilidad de una condonación de deudas, planteando la posibilidad de que los empleadores puedan registrar debidamente los contratos de trabajo 90 días después de la reglamentación, sin definir la imposición de multas y sanciones. Entonces, esta parte de lo que es la promoción del empleo registrado bajo los términos de la ley, eso va a dinamizar, en todo caso, las relaciones laborales, te diría más que crear empleo. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Por lo menos Ahora, lo van a ¿el periodo incluir. de prueba Es cómo importante. quedó, Federico? ¿Perdón, José? El periodo de prueba, ¿cómo quedó finalmente? Bueno, el periodo de prueba pasó de 3 a 6 meses. En líneas generales, es para todas las empresas de 3 a 6 meses. Las empresas que tienen hasta 5 trabajadores podrían, por acuerdo colectivo, aplicar un periodo de prueba de 12 meses, y las empresas de entre 6 y 100 trabajadores pueden extender el periodo de prueba a 8 meses. Para eso necesitamos acuerdo colectivo, o sea, no se aplica de manera automática la extensión de 6 a 8 o de 6 a 12. Pero bueno, eventualmente los convenios colectivos de trabajo podrían, para cada sector de actividad, establecer esta extensión. De por sí, de 3 a 6 meses es una ampliación muy interesante del periodo de prueba. Y también es un reclamo bastante frecuente de los empresarios, porque el periodo de prueba de 3 meses quedaba corto, efectivamente. De ahí en más se barajaron diferentes lapsos y finalmente se aprobó este periodo de prueba de 6 meses. Federico, gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Un placer, José. Encantado. Ahí estaba el especialista en temas laborales, Federico Basile, en Asteriscos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital, solo con tu DNI. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad para que puedas hacerla bien estés donde estés. Con Web tenés una cuenta 100% online y gratis para manejar tu plata como quieras. Ahorra hasta 50% en tus compras todos los días y aprovecha un montón de descuentos. Además, podés pagar con QR, hacer transferencias, recargar la SUBE y mucho más. Descarga Web en tu celu. Hacela simple, hacela Web.
Ingresa a www.web.com.ar para conocer los términos y condiciones de uso de la billetera digital web, comisión de apertura de cuenta web, mantenimiento de la cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguinos en nuestras redes sociales, Asteriscos TV, en Facebook, X, en Instagram y nuestro canal de YouTube. Te esperamos. Bien, 40 minutos pasaron de las 21, estamos en Asteriscos, información clave a mitad de semana. Los mercados siguen observando con lupa el derrotero de las restricciones cambiarias en la Argentina. Hoy fue un día de respiro. Se frenó un poco la caída de los bonos, el riesgo país tuvo una leve mejora, pero igual está en un nivel de 1.500 puntos, que es muy alto. Tenemos el dólar que lo llevaron de nuevo a la zona de los 1.400 pesos en lo que hace al blue y las divisas en el mercado financiero. Es un escenario que hay que seguir con atención. Tengamos en cuenta, por todo lo que venimos conversando en el programa, que hay un nivel de desempleo alto, las grandes empresas están suspendiendo actividades, hay acumulación de stocks, la construcción no remonta, el único sector que está funcionando bien es la agroindustria. Entonces, hay que seguir de cerca todas estas variables, y para ello la tenemos en línea a la economista Natalia Motil. Natalia, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por atendernos, hace un tiempo que no hablábamos. Hoy se calmó un poco el mercado financiero, sigue estando la duda de qué va a pasar con las restricciones cambiarias, y queríamos tener tu perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a ver, efectivamente el viernes, después de la aprobación de la ley bases, que uno decía, más allá de que sí es cierto que han incorporado ya desde hace unos días atrás de la aprobación de dicha ley, los mercados, esta información iba a tener algún impacto positivo, pero anunciaron que la deuda del Banco Central iba a traspasar a deuda del Tesoro. Un viernes hubo mucho más dudas que certezas, que no fueron claramente explicadas, y el lunes los mercados amanecieron obviamente con esa nueva información. A ver, vamos a ir por partes. En primer lugar, es cierto que el gobierno oficialista con sus políticas está pensando más en el largo plazo, y a veces los mercados responden más a cuestiones coyunturales y de corto plazo. Por otra parte, también es cierto que vieron una imagen de un banco central que le falta claramente independencia. Y siempre que sucede eso es una señal, alarma de que, la institución monetaria no va a defender el valor del peso. Y de hecho ha trascendido que iba a lanzarse una letra del Tesoro con capitalización diaria, y que el riesgo estaba obviamente a manos del Banco Central.
y si hay un riesgo de default, eso iba a impactar claramente que en las expectativas, porque es un anuncio de una emisión, una posible emisión futura. Otra de los factores fue que se incrementó lo que es la deuda del Tesoro Nacional, al traspasar la deuda del Banco Central al Tesoro. Y eso generó un incremento del riesgo de default, que es lo que ven los mercados. Bueno, si es tan grande la deuda, la única forma de lo que puedas pagarlo es con una economía creciendo, con un superávit fiscal que no se dé únicamente por algunos meses, por una aceleración fuerte de la inflación, con un presupuesto congelado. Digo, vas a necesitarlo, superávit en fiscales anuales. ¿Y de dónde lo vas a sacar? Con una economía que entró en una recesión, que hay dificultades en la actividad local para recuperar, que la recuperación es pegajosa. Entonces se sumaron una serie de factores junto con los internacionales, porque la realidad es que también le está pegando negativamente a los mercados emergentes, como el caso de la Argentina, y ahí estamos hablando de un dólar global que se está fortaleciendo y los precios de las commodities que también están corrigiendo a la baja, que eso ya nosotros también lo estábamos estimando desde el año pasado, pero que es una señal clara de que nos van a entrar menos dólares en el futuro. Entonces, tanto lo local como lo internacional presionan a que haya una caída de la demanda de los activos locales. Ahora, Natalia, teniendo en cuenta esta lectura muy clara que haces y lo que dijo el ministro de Economía de que recién estamos iniciando conversaciones con el Fondo Monetario para tratar de llegar a un nuevo acuerdo, esta ansiedad que tienen los inversores de saber qué va a pasar con el cepo cambiario, para eliminar las restricciones cambiarias, ¿es indispensable un acuerdo con el Fondo Monetario? Hoy sí. A ver, uno de los factores importantes que tiene que darse para que puedan pensar en la salida de un cepo es claramente que haya dólares en el Banco Central. Y de hecho, en las últimas semanas que explicaron la presión de los dólares previo al lunes, que sí se daba una tendencia, es justamente de que al Banco Central le cuesta la acumulación de dólares. Entonces, hemos salido de ese periodo estacional en el cual el agro liquidaba los dólares, ya los liquidó para poder cubrir sus costos, no está claramente que contento con el tipo de cambio actual, empiezan a surgir nuevamente las especulaciones, a ver si me guardo la producción en silo bolsas, tratando de venderlo más caro hacia adelante, que es algo que venían advirtiendo prácticamente del segundo trimestre del año, y esa menor oferta junto a una mayor demanda con cierta reactivación, también hay que mencionarlo, de los salarios privados, sobre todo registrados, generan esas, obviamente esa mayor demanda de dólares y esas dificultades que tiene el Banco Central para acumularlo. Entonces, para que hoy podamos estar hablando de una salida del cepo, es necesario que tenga dólares para que en caso de la salida pueda estar frente a esa demanda libre que se genere. Bueno, eso es lo que está básicamente en cuestión. Y la realidad es que el Fondo Monetario Internacional no te va a prestar plata para solucionar un tema en el mercado cambiario, mucho menos para salir del cepo. Hoy estaría más enfocada a cuestiones del sector real, no solamente el fondo, cualquier organismo internacional. Lamentablemente, la sucesión de gobiernos no hicieron los deberes como debían haberlo hecho, el Fondo Monetario Internacional quedó muy pegado con el país y ahora la realidad es que, bueno, está esperando que la Argentina por lo menos 1 o 2 años vea cómo evoluciona para darle dólares frescos. Entonces, si nosotros tenemos que apoyarnos con el Fondo Monetario Internacional, todavía nos falta bastante para esa salida. Ahora bien, hay que ver cómo evoluciona el efecto de las políticas que se tomaron, tanto monetarias como fiscales, en los primeros meses del año, que recién vamos a ver los resultados positivos a partir del segundo semestre del 2025. Y bueno, ahí podemos realmente, advertir si hay posibilidad o no de esa salida. Y la otra pata, la contracara, es que lamentablemente si no salimos del cepo no van a llegar inversiones, que es lo que necesitamos también para generar una recuperación. Porque ojo, y acá hay señales de alarma,
los últimos datos de actividad económica están mostrando se está macetando la recuperación. Entonces está tocado un piso y es como que no quiere levantarse. Entonces es esa recuperación, como habíamos dicho, y muchos colegas coincidimos, pegajosa. Entonces, bueno, hoy ADEFA informó una caída muy fuerte en la producción de autos, 40%, en el primer semestre casi 18% de caída. Es un sector clave, indudablemente, no solo por la generación de empleo, sino también por la producción de divisas. Esto está indicando que la economía por ahora no arranca, ¿no? Efectivamente, y no solo el sector de automotriz, también lo que tiene que ver con la construcción, las pequeñas y medianas empresas que hoy generan alrededor del 40% del empleo en la Argentina, tienen muchas dificultades, hay pymes que se encuentran totalmente paralizadas. Digo, la situación en la actividad económica es complicada y por ahora, más allá de que es cierto que la ley bases desregula ciertos sectores, no lo hace llanamente a todos, falta baja de impuestos, baja de regulaciones. Tener una política fiscal contractiva junto con una política monetaria contractiva nunca es, digamos, recomendable en materia económica y genere este tipo de efectos en los cuales es difícil la recuperación. Pero bueno, hay que esperar hasta que veamos qué es lo que sucede en el 2025, cuando empiece realmente a bajar la inflación, si logran bajar la inflación, si no se desvían del camino que han tomado, cómo se resuelve el desbalance que hay en el Banco Central, qué es lo que termina pasando con la política, porque recordemos que el año que viene también es elecciones de medio término, siempre van a terminar imponiendo agenda y obviamente afectando lo que son los principales mercados. Entonces se vienen escenarios bastante más complejos y yo creo que por parte del gobierno se les acabó la luna de miel y hay que empezar un poco a elevar las antenitas de que algo no está yendo como debería. Bueno, la entrevista con Natalia Motil, les recordamos que acaba de presentar un libro, La guía secreta sobre el liberalismo argentino, que el sistema quiere ocultar, editorial Duncan. Bueno, Natalia lo ha presentado en estos últimos días. Natalia, gracias, como siempre, un cariño. Gracias a ustedes, un beso enorme. Let's set the world on fire. Copa América, con las manos para arriba, dale. Todo el mundo, con las manos para arriba, dale. Todo el mundo, con las manos para arriba, dale. Todo el mundo, con las manos para arriba, dale. Bueno, Copa América 2024 en los Estados Unidos. Argentina ganó todos sus partidos, tiene la valla invicta. Y tenemos ya una nueva etapa que se viene de cuartos de final y lo tenemos ya a Adrián Tacone para que nos cuente cómo viene este partido. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Todo bien, acá bien. estamos esperando. Bueno, acaba de decir Scaloni que lo va a esperar a Messi hasta último momento. Y sí, es lógico, ¿no? Convengamos que, bueno, Messi está tocado, ¿no? Algunos no se, digamos, animan a decir, aunque hoy por hoy, cuánto porcentaje tiene Messi para jugar, pero si lo esperan hasta el último momento es porque confían en que el capitán argentino va a hacer la partida. No de titular, obviamente, no de titular, pero sí seguramente irá desde el banco de suplentes. Por lo menos entrenó, esto ¿no? Es para... que eso es un montón. Para cómo venía la situación, es un montón. No lo quieren arriesgar demasiado, porque no te olvides que después quedaría eventualmente, si supera la barrera de Ecuador, la semifinal y la final. Y convengamos que ya a los 37 años, hace poco cumplidos, Messi debe graduar un poco los esfuerzos, más en un torneo tan corto y tan intenso, ¿no? En los papeles por eso Ecuador sería de los más flojos de los que clasificaron, ¿no? Convengamos que no es un equipo del todo débil,
tampoco es una potencia. Está también en un periodo de recambio, el técnico agarró hace poco, digamos, en las eliminatorias, pero tenían jugadores de mucho contacto físico, ¿viste? Jóvenes en algunos casos, y digamos que volvemos a lo mismo. En el ranking FIFA, obviamente la distancia entre uno y otro es mucha, y las chances para que Argentina pase a semifinales son altas, obviamente. ¿Qué otro equipo, además de Argentina, te impresionó de esta etapa, Adrián? Sin duda que el Uruguay de Bielsa. Sin duda que el Uruguay de Bielsa, con el plus que siempre Marcelo Bielsa le pone a sus equipos, esa intensidad en el juego vertical, con jugadores que están jugando en grandes ligas europeas y que son jóvenes, ¿no? Entonces, ves a Uruguay que tiene el sello de Bielsa. Por De las ahí formas a que tiene las llaves, ¿Argentina podría jugar una final con Uruguay? Exacto, pero primero Uruguay se tiene que medir con Brasil ahora en los cuartos de final. Es un partidazo que se dio porque ayer en Brasil no le pudo ganar a Colombia, empataron 1-1 y Colombia clasificó primera. Colombia es otro equipo que está jugando muy bien con el técnico Néstor Lorenzo, el argentino, y recuperó a varias figuras como James Rodríguez, y está teniendo un juego bastante colectivo que recuerda a los mejores equipos colombianos de otros años. Le falta todavía un poco ¿La más revelación es Venezuela o...? Sin duda, y la podríamos enfrentar eventualmente en semifinales. Una Venezuela que está dirigida por Fernando Batista, el Bocha, ¿no? Batista, que toma la selección una vez que deja ese cargo José Néstor Peckerman. Batista estaba en el sub-20 de Venezuela, y cuando se va Peckerman, que estaba dirigiendo la mayor, toma la posta el argentino. Es impresionante la cantidad de técnicos argentinos que hay en Sudamérica, ¿no? Muchos. Garner en Paraguay, Gareca en Chile, Bielsa en Uruguay, Lorenzo en Colombia, Batista en Venezuela. La anterior eliminatoria, salvo el técnico de Brasil, eran todos argentinos. Así que digamos que marca. Yo, ¿sabes qué me pregunto siempre? ¿Por qué un técnico argentino nunca dirigió una selección europea, por ejemplo? Cooper ha dirigido equipos en Arabia, en África, en Asia, digamos, pero nunca un equipo, digamos, europeo de importancia dijo, quiero un técnico argentino. Hablamos de selecciones, ¿no? Scaloni dijo, intentaremos que Messi esté, si no es así buscaremos lo mejor para el equipo. Scaloni vuelve a estar en el banco dirigiendo después de la suspensión que tuvo de un partido. Ahora, ¿y qué sensación te dejó Garnacho del partido en el que pudo jugar? Me gustó, creo que empezó de mayor a menor, debe graduar su forma de jugar, por ahí es más vertical, como en el United es más vertical, y acá tendría que empezar a asociarse un poco más, pero es buen futuro para la selección, muy buen futuro para la selección. No te olvides que también va a haber jugadores que van a ir dejando su paso a otros más jóvenes. Di María va a ser titular, y ahora, ante la, vamos a ponerle ausencia de Messi desde el inicio, podríamos tener a Julián Álvarez y a Lautaro Martínez como punta ofensiva, lo cual sería los dos en la cancha, impecable. Sí, los dos, con Di María en el mediocampo, McAllister, ¿cómo es? De Paul, ¿viste? Y la duda está, iría Lo Celso o Enzo Fernández en el mediocampo, pero imagínate una delantera con Julián Álvarez y Lautaro Martínez, ¿no? Mucho peso en la ofensiva, impresionante la vigencia que está teniendo Angelito Di María, en lo que se dice que sería su último torneo, pero ahí aparecieron interesados en llevárselo, ¿no? Por cómo está jugando. Sí, pero él ya lo tiene decidido, dejar la selección argentina una vez que termine esta Copa América. Él mismo dice que estaba viviendo sus últimos partidos
con la selección. Es más, estos partidos mano a mano están acercándolo más a la despedida que a seguir, ¿no? Obviamente. Bien, Adrián, pero ¿mañana a qué hora el partido? a las 10 de la noche. Van a jugar en Houston, en Texas. Esperemos que el campo de juego esté mejor que nosotros que ha jugado Argentina. Y bueno, yo creo que Argentina está más que en condiciones de llegar a la final. Veremos cómo termina, digamos, de sortear este escollo que es Ecuador, pero hasta ahora el funcionamiento del conjunto de Scaloni fue impecable, la verdad. Sí, y creo impecable. Que, bueno, veremos qué pasa mañana con Ecuador, pero me da la impresión de que, bueno, tiene una llave mucho más, mucho menos ríspida que las que tienen Uruguay y Brasil, que se van a eliminar. Y del otro lado viene Uruguay, Brasil, Colombia. Claro, el que salga de Brasil y Uruguay se va a medir contra Colombia, claro. Se va a medir contra Colombia, que juega contra Panamá, una selección que clasificó un partido y dejó afuera a Estados Unidos, tiene menos relevancia, ¿viste? Ojo, también podríamos enfrentar a Canadá en semifinales. Yo te acordás que te dije la semana pasada que Canadá era candidato a dejar en camino a Chile y a Perú, la zona de Argentina. Bueno, no estaba tan equivocada. Mucha bronca de los chilenos y peruanos, ¿no? Por esta eliminación. Bien, Adrián, gracias. Estaremos mañana siguiendo el partido de la Argentina y la semana próxima con todo el análisis. Un fuerte abrazo. Igualmente, José, abrazo grande. Bien, nos vamos. Nos reencontramos con ustedes como siempre el miércoles próximo desde las 21 en nuestra Ecomedios 1220. Chao.